Vamos a ver el tema que nos va a dar Max. Está relacionado con los otros dos temas anteriores, que es el saber estar, acompañar, y el lenguaje que surge de esto es el lenguaje de nosotros. Es un lenguaje complejo porque generalmente cuando uno habla por el nosotros, pues habla por el grupo, y cuando esto pasa, mucha gente puede no estar de acuerdo o no sabe manejar el lenguaje o se siente invadido o terminan haciendo la broma, ¿y tú y cuántos, no? Nosotros. Entonces, de alguna manera, hablar en este lenguaje del nosotros se corre un riesgo, no solamente en cuestiones, por ejemplo, del trabajo, de los socios o de la relación de pareja. El lenguaje del nosotros nos proporciona integridad, nos proporciona profundidad en la relación, también nos proporciona una misma dirección. Esto no significa que no haya conflictos, significa que entre más se conoce una persona, más hay un lenguaje de nosotros, puede haber más puntos encontrados dentro de la relación que si lo hablamos de una manera superficial. También el hablar de nosotros en una relación nos puede proveer de dar una radiografía de cómo está la relación cuando es escaso el hablar del nosotros y solamente se ve una relación unilateral, dispuesta en una de las dos personas o cargada hacia un lado, que eso termina también teniendo un efecto negativo en las relaciones de pareja. En la actualidad, pues se habla de una igualdad, de muchas cosas, sin embargo, creo que lo que termina dando como un resultado correcto, sano, es cuando se puede hablar del nosotros. A veces en las relaciones alguien pone más que otra persona, ¿sí? Y eso no significa que no se pueda hablar desde el nosotros. En muchos casos, que el Señor es el que trabaja y es el que pone el dinero y es el que hace las cosas, ¿sí? A la hora de tomar decisiones de la familia, pues la señora se siente como, pues nada más como lo que diga el Señor, ¿no? Y final de cuentas, termina ella no siendo parte del nosotros y cuando es el nosotros y no es tomado en cuenta en la misma proporción del hombre, pues también se generan problemas. No solo es el que aporta más o el que sabe más o el que tiene más para aportar es el que más se le toma en cuenta. Es una realidad que pensamos diferentes, hombres y mujeres, sentimos de una manera diferente, tenemos un sistema endocrino y un sistema nervioso diferente, y esto hace que el hablar desde el nosotros sea complejo y es un arte y hay que practicarlo y apoyar cuando surjan estos lenguajes. Hoy Max nos va a presentar de una manera muy práctica sobre cómo estamos nosotros en nuestras relaciones cuando hablamos del nosotros. Buenas noches a todos. Pues mi nombre es Max Oe. Es seguir con el tema del amor y las relaciones de pareja. Es hacer esta diferencia entre la comunicación entre nosotros y el lenguaje de nosotros. Establecemos nuestra, pues nuestras relaciones, sean en la educación de los hijos o con nuestra familia, digamos, ¿no? En la familia, por ejemplo, se habla de un nosotros, de nuestra familia, y desde ahí podemos ir viendo cómo es que se va dirigiendo, orientando este lenguaje. Pues hay una diferencia entre la comunicación entre nosotros que pudiéramos entenderla como que es cómo nos dirigimos o cómo nos comunicamos de manera cotidiana o de manera común entre nosotros y el lenguaje de nosotros. Cuando hablamos de nosotros, hay una relación de respaldo entre dos. No existe una dinámica de culpa, ya que al decir nosotros, pues estaríamos pues diciendo de que somos uno solo. No habría como que una separación, el decir, o sea, a eso tendría que ver con el lenguaje de nosotros, es decir, vernos, enfocarnos, dirigirnos co- como uno solo. Este, y en esto, por ejemplo, pues también se da que se está asumiendo una misma dirección. Por ejemplo, en una pareja con hijos, pues tendría que ver, por ejemplo, con la educación de los hijos o los planes que se tienen como pareja. Es decir, o sea, una educación, un desarrollo, pues, económico, personal, mm, emocional, por así decirlo,
pero donde se van dirigiendo o con unos planes en común. Eh, Aquí es donde está el lenguaje en nosotros, o sea, es la dirección que se le da de dos personas, pero con un mismo sentido, digamos, ¿no? Que pues obviamente pudiera haber como que ciertas diferencias o digamos al inicio de una relación como una adaptación entre este lenguaje y la comunicación. Otra característica del lenguaje de nosotros es del nosotros es de que, pues en este caso, pues no existirían víctimas, ¿no? Ya que, pues, muchas veces en las relaciones de pareja, pues, por ejemplo, un reclamo se pudiera ver como un reclamo donde existe alguien que no le parece algo, no le gusta algo o no está en el mismo sentido o en la misma sintonía de la otra persona. Y por lo tanto, alguna de ellas puede tener este sentimiento de víctima y por lo tanto existe el reclamo en la víctima. Entonces, por eso, en este caso, pues no sería, eh, pues como un reclamo, ¿no? Sino que en este caso, en un lenguaje de nosotros, es cuando, por ejemplo, nosotros sabemos comunicar un estado, por así decirlo, de vulnerabilidad. Es decir, bueno, pues yo me siento, este, vamos a suponer, yo me siento como, eh, por así decirlo, triste tal vez porque no se logró esta meta, ¿no? Pero se da la pauta a poder comunicarlo. Eso es como un lenguaje de nosotros. Por lo tanto, se tiene esa capacidad de poder comunicar estos estados de vulnerabilidad, por ejemplo, ¿no? O cualquier otros estados, ¿no? Pero que sí hay este lenguaje de poder comunicar o saber comunicar también nuestras emociones, que son las que de alguna manera se tienen dentro de esta relación que se tienen pues en pareja, ¿no? También pues saber comunicar pues el origen de esta vulnerabilidad o de este estado emocional que se pudiera tener. Y pues bueno, el origen pues habiendo pues muchos tipos o formas de cómo nos relacionamos, pues el origen pues son muchos, ¿no? O sea, pudiera ser, por ejemplo, bueno, como me siento ahora, yo lo pude ver o lo pude visualizar desde hace algún tiempo, ¿no? Y puede que sentí lo mismo, pero ahorita no es, digamos, como lo mismo, ¿no? Me siento de esta manera, pero no es eso lo que tiene que ver con lo que está tal vez provocando o sintiéndose en este momento. Este, entonces, pues hay una situación de que no hay un reclamo, no hay víctimas y se tiene el lenguaje de comunicar los estados de vulnerabilidad. Este, Otro punto tendría que ver este, con pues poder asumir las decisiones de cualquiera de los dos en una relación. Es decir, por ejemplo, pues si se tiene pues la decisión, por así decirlo, por ejemplo, de tomar un trabajo extra, pues la otra parte asume la decisión también de que se tomó, ya que pues al verse desde como una unidad, pues la otra parte pues apoya la decisión por las que va tomando pues la pareja, ¿no? Entonces, y pues por consecuencia se apoyan las decisiones y también pues tendrían que ver con los resultados que hay de esto. Si ustedes
visualizan o pueden ir visualizando. Por ejemplo, pues las decisiones en las relaciones de pareja se toman cotidianamente y constantemente, ¿no? Entonces, sí habría aquí una diferencia entre cómo nos comunicamos de manera cotidiana y el lenguaje. ¿Por qué? Porque pues dentro de las relaciones que se establecen, no solo dentro de la pareja o teniendo una pareja en relación a las demás, los demás grupos donde nos desenvolvemos, pues se van tomando decisiones sobre diversas situaciones que se van presentando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los hijos, pues a lo mejor una llamada de atención, eh, pues un mal comportamiento, por así decirle, de alguno de los hijos, pero bueno, eh, incluso hasta la parte en la crianza de los hijos, por ejemplo, mm, asumir por así decirlo, un reclamo hacia alguno de ellos, pues el otro papá o la otra, o la mamá, que asume cuál es la decisión la decisión de la otra parte de la pareja, y los resultados que se tiene de esta. Bueno, hasta aquí podemos ir comentando entre lo que es la comunicación entre nosotros y el lenguaje de nosotros. Es una diferencia entre pues, una interacción, por así decirlo, y formar un lenguaje que se tiene que ver con esto. Pues aquí no sé si hubiera algún comentario, alguna pregunta. Si no, entraríamos al otro punto que sería como la habilidad y la vocación que se tiene en este lenguaje de nosotros. No sé si hubiera algún comentario, o alguna pregunta, compañeros. Adelante, Max. No, adelante. Ok, bueno. En esto entran en juego pues las habilidades, ¿no? Obviamente, como seres humanos, pues tenemos diversas habilidades y también cierta, pues por así decirlo, una vocación entre el cómo establecemos este lenguaje de nosotros. En las habilidades pues entraría el saber tener este lenguaje de nosotros, ¿no? Eh, eh, es decir, de, mm, la capacidad de involucrarnos desde la comunión, la participación, así como también pues tener la confianza basada entre la honestidad interna y la integridad personal. Eso tendría que ver con ir adquiriendo, teniendo parte de estas habilidades. A veces utilizamos, por ejemplo, pues palabras que son, pues que incluso las vamos hasta como normalizando, pero no tendrían así como cierto, por así decirlo, sentido que tienen que ver más con un lenguaje de nosotros. Este, en la vocación, pues es tener la capacidad de la comunión. La comunión es lo que nos hace unirnos, juntarnos con otra persona o con otro grupo de personas, lo cual nos lleva a pues tener una participación que son las acciones que desarrollamos, este, que generan esta unión con las demás personas, es decir, interactuar, acudir, este, pues participar, ¿no? Si la palabra es algo, que ya nos provoca una acción. Bueno, eso está dirigido por estos pues, valores que es la honestidad interna y la integridad personal. La honestidad interna
es lo que somos cada uno de nosotros. O sea, que nadie más sabe, digamos. La honestidad interna es el cómo nosotros adoptamos ese valor personal de qué es lo que somos. Y pues nadie sabe más que nosotros, ¿no? Que, de qué es lo que somos. Y la integridad personal, pues sería el resultado o las acciones que tienen que ver de esta honestidad interna que tenemos. En esta parte, eso es lo que nos lleva a establecer una relación personal o relacionarnos con demás personas o un grupo de personas. Este, entonces, de esta vocación surge este estado primordial, personal, que es de alguna manera, pues de manera natural, nos lleva a vivir hacia el otro para el nosotros. Es decir, que a partir de nuestra honestidad y nuestra integridad personal, y es lo que nos lleva a la común unión para poder interactuar con la otra persona, pero para hacer un nosotros. Estas serían como que bueno, son una parte pues de esta habilidad, de la habilidad y la vocación que tenemos para hacer un lenguaje del nosotros. ¿Sí? Este, y pues bueno, para esto existen pues como que ciertos requisitos. Estos requisitos pues son saber escuchar, saber estar y saber acompañar, ¿no? Que ya Fer y Patti nos hablaban me parece que Amelia también nos hablaban de este tema, ¿no? El saber estar con el otro, el saber acompañar al otro, pero también tiene que ver con esta parte de saber escuchar desde la otra persona y para la otra persona, ¿no? Como que son estas partes de requisitos que, que nos hacen poder llegar o poder darnos cuenta de este proceso que tenemos del lenguaje de nosotros. Eh, esta parte, pues es lo que nosotros podemos mm, ir observando para que pues podamos alcanzar ese proceso de nosotros. Unos pues requisitos básicos para alcanzar el proceso tendría que ver con la intimidad. Cuando hablamos de la intimidad, es esa capacidad que tenemos de manera personal de poder hablar de nuestras propias experiencias de vida con las demás personas o con la otra persona que tenemos el- con la que tenemos contacto con nuestra pareja. Este, Esta capacidad, obviamente, como ya mencioné hace rato, tendría que ver desde nuestra honestidad personal, para poder alcanzar mm, pues, la participación, ¿no? Entonces, esta capacidad de poder hablar de nuestras experiencias tiene que ver en el cómo, este, eh, cómo podemos, pues, sí, de alguna manera involucrarnos, cómo poder tener esa capacidad de poder, hablar del nosotros desde nuestra honestidad, perdón, desde nuestra integridad personal. Otro punto es la afectividad, pero la afectividad es afectar o dejarme afectar por la intimidad de alguna manera de la otra persona. Si
nos comunicamos desde esta honestidad interna, pues obviamente vamos a poder comunicar esta experiencia de vida que tenemos, que no es desde un punto de vista, digamos, desde la culpa, desde el miedo, o desde dónde, sino que es a partir de poder escuchar a la otra persona y yo como que verme relacionado con ella, desde poder entender esas experiencias de vida que nos permiten de alguna manera la intimidad. Y pues bueno, de aquí se deriva la intimidad afectiva. Esa intimidad afectiva consiste en mantener esta dinámica de intimidad continua y de la afectividad, con hechos, con conductas, con lenguaje de manera específica. Esta parte de la intimidad afectiva, pues es lo que es, por así decirlo, sintetiza lo que es la intimidad y la afectividad, pero en sí es lo que hace esta dinámica de relación, de intimidad, pero que es de manera continua, sin olvidar la parte que no es desde, por así decirlo, desde la culpa, ¿no? O desde el reclamo. Este, y con esto, y de esta manera establecemos el contacto. El contacto es el resultante de este proceso de la intimidad, de la afectividad y de la intimidad afectiva. Y de esa manera se da la importancia de la comunión y de la participación. Y por lo tanto, pues es para tener una confianza de llegar al lenguaje del nosotros. Es decir, a través de la intimidad, la afectividad y la intimidad afectiva, establecemos un contacto que nos puede llegar bueno, para poder llegar a tener, a hacer este proceso de llegar al lenguaje de nosotros. Eso tendría que ver con la parte que es la explicación del lenguaje de nosotros, este, y que tiene que ver con el tema, ¿no? Del lenguaje del nosotros. No sé si hasta aquí hubiera alguna pregunta para, para que podamos eh, continuar. No, Max, todo bien, gracias. Ok, bueno. Bueno, ¿qué dinámica vamos a establecer acá o qué didáctica? La dinámica sería eh, que podamos nosotros pensar. eh, Les voy dar una pregunta para que se pueda ir pensando en esta pregunta, para que podamos hacer pues pensemos en esta pregunta de ¿qué sientes al hablar del nosotros? En cualquier término, sea de tu familia, de tu pareja, de tus negocios, de tu trabajo o de tus relaciones familiares. ¿Qué sientes cuando hablas del nosotros? Si pueden anotar ahí dos o tres sentimientos o emociones que tienen que ver con cuando hablamos del nosotros, para poder continuar con la dinámica. Vamos a hacer pues de ese sentimiento de emoción que pensamos cuando hablamos del nosotros, vamos a hacer pues una exploración. Eh, pues bueno, dentro de esto tendrías que comentar que el percepto es que nos permite experimentarnos en nosotros o también nos puede limitar.
y el recuerdo de este percepto es lo que también nos limita en la pertenencia hacia un grupo o hacia un lenguaje de nosotros. Este, eh, y esto pasa porque la velocidad con la que se experimenta eh, este percepto o esta neuropolítica, perdón, que tiene que ver con la acción o con la participación que tenemos en los grupos, pues tiene que ver con el tiempo, la velocidad, digamos, de tiempo con la que experimentamos esta parte al relacionarnos con otras personas o con la pareja. Y entonces cuando nos mantenemos a veces en un estado o nos mantenemos entre más tiempo en en la experimentación de este percepto, pues perdemos la oportunidad, por así decirlo, ¿no? De poder establecer una relación o pertenecer a un grupo, ¿no? Entonces por así decirlo, pues se dejan pasar pues ya no se establecen relaciones o la pertenencia hacia algún grupo. Esto es lo que, pues una explicación con respecto a lo que pasa con nuestro proceso del lenguaje del nosotros. Entonces, en esta parte es donde pues identificamos los elementos que se presentan en este proceso. De esta manera, pues, como tiene que ver con todo lo que estábamos comentando sobre la honestidad interna, integridad personal, este, la comunión y esta parte de de cómo establecemos las relaciones y digamos, cómo nuestra neuropolítica nos lleva hacia establecer esta relación o también de alguna forma sentirse parte o identificarse con la otra persona, ¿no? Entonces, hasta aquí está pues esta explicación. Pues ustedes ya hicieron su exploración, sacaron su percepto y pues de alguna manera pues ya en esta parte del proceso lógico pues revisaron de cómo se mueve esta neuropolítica en este proceso que ustedes realizan, ¿no? No sé si aquí hubiera algún comentario o alguna pregunta, este, y pues si no nos diríamos al cierre sobre cómo nos fue en nuestra exploración y en nuestro proceso, ¿no? Y cómo lo revisamos en relación a pues a este proceso de lenguaje de nosotros. Si no hay preguntas, pues entonces entraríamos en el cierre para poder pues terminar el workshop y pues entonces empezaríamos en cómo les fue en su proceso, cómo están, cómo se sienten y de qué se dieron cuenta. Sí, empezaríamos con Gerardo. ¿Qué tal, Max? Sí, fíjate que, bueno, estoy bien, siento bien. Este, tardé como que en incorporar un poquito el tema, pero bien. Y lo terminé asociando con el precepto, porque finalmente, tengo un precepto que me distraigo para no afrontar o afronto hasta que tengo mucha presión, este, en estos temas. Y, y de lo que fui llegando ya con el proceso fue, en lo que trato de evitarme este juicio. Entonces, gracias, Max. Muy padre el trabajo. Gracias, Gerardo. Erika, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de que te diste cuenta? Pues Max, muchas gracias, estoy bien, me siento bien. El tema
pues me parece muy, muy interesante, sobre todo esta parte de la honestidad. eh, es algo como que pues me hace ruido y sale también pues en la parte de mi proceso que estuve trabajando con Maffer y, y hablando desde el nosotros, mi nosotros está basado en un proceso de adaptación, lo vi desde ahora, en este momento, como un proceso de adaptación. Fue muy, muy interesante poder ver esto y otras muchas cosas. Y pues muchas gracias, Max. Gracias, Erika. Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estoy bien, Max, me siento bien. También fue un tema de mucha reflexión de todos los elementos que ya hemos venido viendo en cada uno de los workshops anteriores, como las calidades transaccionales, también salieron un poquito ahorita en el proceso, la honestidad interna, la integridad personal, la común unión, el saber estar, saber acompañar, o sea, como que todo se conjugó en ahora sí, ya en la expresión del lenguaje para un nosotros o del nosotros y toda la energía que se utiliza para poder llegar a esta parte en las relaciones laborales, en las relaciones con la familia, con amistades y pues el tema que concierne a esta temporada de los workshops, pues con la pareja. Entonces, pues todo lo que, en lo que podamos conjugar o yo en mi conclusión con todo lo que hemos visto, pues que se refleja en esa parte del lenguaje y con una finalidad hacia nosotros en las relaciones. Gracias, Max. Gracias, gracias, Fer. Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, Max, gracias. Estuvo muy padre el trabajo. Aun y cuando no me tocó trabajar con alguien, pues me tocó hacerlo yo personal. Y sí hubo puntos muy interesantes al poder empatarlo con lo que decías de la integridad personal. Me di cuenta que se me dificultaba un poquito más conforme más cerca de mí estuviera la relación. Si era de trabajo, si era de familia o si era así personal, de alguien uno a uno, sentía más toda la cuestión que exploramos y pude llegar a una conclusión con el percepto de, pues, conforme se va acercando más a mi persona. Y pues a observarlo, trabajar en ello. Muchas gracias, Max, estuvo muy interesante. Gracias, Alex. Hugo, gracias, pues, por Gracias, estar. gracias a todos por el trabajo. Buen trabajo, Max. Bueno, el siguiente módulo lo voy a dar yo. Vamos a hablar sobre el aspecto de la intimidad afectiva y el contacto dentro de la relación. Es el lenguaje del nosotros, pero ya en el aspecto de lo que es intimar, la afectividad y el contacto, que no nada más es físico, también hay muchos tipos de contactos que podemos establecer. Y vamos a hablar un poquito sobre el tema de lo que es la vida del contacto ya en términos afectivos y sexuales, que nos puede dar una orientación más hacia los procesos químicos que representa cada expresión de la vida afectiva sexual en la pareja. ¿Ok? Bueno, pues por mi parte es todo. Ese es el tema que sigue y los esperamos el próximo martes. Y pues bueno, pues muchas gracias y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Max. Gracias a todos. Erika, Gracias. Gracias, buenas Alex, Gerardo, noches. Gracias, gracias. Erika. Nos vemos. Que estén bien. Gracias. Bye. Gracias, bye.